Como a los 10 años, me diagnosticaron una insuficiencia renal, entonces yo ya estaba lista para que me sacaran los 2 riñones, y luego pasó un milagro, y 8 años después igual perdí, pues, el riñón izquierdo. Pero lo que hice con eso fue fortalecerme y ser más fuerte para lo que se venía. Creo que pasé la noche oscura del alma, ya, porque muchas personas a las que quizá ayudas nunca con esperar nada a cambio, sino para que el propósito crezca y iban en otra función. Y a mí sí me ha dolido mucho. A veces vemos la vulnerabilidad como fragilidad y la vulnerabilidad también es un coraje de hablar desde la forma más real. Pero llega Salvador y, uff, y en medio que fue un embarazo de altísimo riesgo y es un bebé divino y sano. Y, y ya ahí quedamos y estaba en controles. Ahora sí, tu producción ovárica está bajita, la hipertensión, cuidar el riñón y pues Dios otra vez en su sabia sabiduría mandó a Guadalupe en el momento más difícil. She's es una fundación que creé hace 9 años y medio y nace una oportunidad de crear un proyecto social para presentarlo y que lo pudiéramos dirigir a varios países de Latinoamérica. Entonces en ese momento no quedó, lo rechazaron, pero detrás de She Is ella es madre, hija, ingeniera. Nace She Is como un modelo de educación para mujeres. Yo he sentido que no he tenido nada de poder y vuelvo a mi corazón y a mi origen y a esas mujeres que sienten que no tienen poder, es volver precisamente a su origen, pero cuando te levantas y conviertes todo en agradecimiento, el poder sale, que las apasiona, así no tengas un propósito, pero estoy segura que a cualquier ser humano en el mundo hay algo que los apasione. Bravísimo sin tapujos, el podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha viajado por el mundo llevando esperanza, ha demostrado que los límites no existen, que son mentales y ha transformado el dolor en propósito. Nadia Sánchez, bienvenida a Bravísimo sin tapujos, el podcast. Gracias a ti, Mónica, por la invitación. Bueno, Mujer Poderosa Forbes 2023, Mujer Cafán 2024, múltiples reconocimientos internacionales y además creadora de She's. Sí, Es un así gusto es. tenerte aquí. Has transformado cada crisis en una oportunidad. ¿Cuál fue ese primer momento duro de tu vida, de adversidad, que te la cambió? Bueno, yo creo que han sido muchos momentos en los que he decidido parar o que la vida me ha dicho pare por cosas externas, obviamente que a veces no manejamos, pero en mi memoria yo siento que la fortaleza, la resiliencia que tuvieron mis papás al tener a mi hermano y al tenerme a mí con vida hoy, ha sido de esos primeros momentos que marcaron y que hoy hace parte de mi historia, pero con una historia de resiliencia donde los médicos quizá no podían mover nada clínicamente, pero sí la fe podía mover esos pronósticos. Cuando yo nací, como a los 10 años, me diagnosticaron una insuficiencia renal, entonces yo ya estaba lista para que me sacaran los 2 riñones y luego pasó un milagro y 8 años después igual perdí pues el riñón izquierdo, la uretra, el uréter y todo, pero yo siento que esas crisis se convirtieron parte de las cicatrices de contar la historia, en que muchas veces los temas de salud no los podemos manejar, no están en nuestras manos, Ujú. pero lo que hice con eso fue fortalecerme y ser más fuerte para lo que se venía. Entonces yo creo que ese ha sido un primer momento que siempre lo cuento en mi historia de vida porque pues muchas veces el estar vivos no lo valoramos y creo que hasta el hecho de respirar o de poder contar esta historia es un milagro. Hoy lo cuentas desde otro ángulo, desde el aprendizaje, pero ¿cómo fue para ti enfrentar ese diagnóstico de insuficiencia renal siendo tan pequeñita, Nadia? Yo casi no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que mis papás hicieron ese proceso muy feliz porque yo estaba en un hospital que hoy existe todavía, el San Carlos, y ese piso las enfermeras nos regañaban porque era lleno, mi cuarto era lleno de niños, entonces podrás imaginar que alboroté el hospital y lo viví como si fuera normal. Creo que llevamos el primer televisor a ese hospital porque mi permanencia pues había sido larga, entonces al hacer mis papás eso tan normal, creo que lo recuerdo es, me imagino que fue muy duro y eso me hizo más bien fuerte o que no permitiera que eso cambiara la expectativa o la esperanza. ¿Cuál ha sido tu refugio siempre en esos días oscuros? Uf,
Si hablamos de días oscuros, sí te puedo hablar de los últimos días oscuros y entendí el valor de la familia. Mi refugio al 200% han sido mi esposo, mi bebé, mis papás, mi hermano y Dios. En los días oscuros, que debería ser siempre, pero en esos días oscuros la oración nos unió como familia mucho más y siempre serán ese refugio. ¿Cuál ha sido ese día más oscuro para ti, Nadia? El día más oscuro, yo siento, quizá por la madurez y por lo que has vivido, que cuando sientes que te quitan tu propósito, como, no sé, la fundación, cuando ponen en duda tu honra y sientes que peleas contra el cemento y sientes que se te acaba todo, como que tocas fondo y dices, ¿será que se acabó mi propósito de vida? Que en mi caso es la fundación y por supuesto mi familia. Y sí, este año pude vivir ese día más oscuro de la vida ¿Por qué? porque enfrenté una crisis muy fuerte, una crisis dentro de la organización, una crisis mediática, una crisis de traición dentro de la organización, como que hizo un pare de te quieren quitar todo para y cómo tiene que sobresalir el propósito por encima del ego. Y fueron días muy duros donde no entendía qué errores tenía que reparar y o qué iba a pasar con esas beneficiarias que estaban esperando más de nosotros. Y cuando sientes que te arrancan del alma o del corazón lo que tanto has luchado por 10 años y llegas a los sótanos del infierno, 3 pisos más abajo, dices, este momento sí era muy duro porque afecta tu corazón, afecta tu propósito más allá de afectar el ego, que pues por supuesto va a pasar. Y ahí es cuando tienes que salir a defenderte y decir, sí, cometí errores, pero no te van a quitar la fuerza de transformar más vidas. Así que este año ha sido muy, muy duro por eso, pero también muy lindo y muy bendecido porque las lecciones aprendidas son gigantes. Así como tomé en algún momento el tema de la salud y qué seguirá pasando, siento que la fuerza más grande está interna en que nada te puede derrumbar cuando el propósito o cuando la pasión es más grande que la desesperanza. Hay momentos en los que hay que aceptar, seguir adelante, a veces tener ese voto de humildad, de reconocer también errores. Totalmente, creo que a veces como seres humanos vamos en automático y vas creciendo y un momento la vida te dice, Ey, para, para que no sigas cometiendo estos errores, para que lo hagas mejor, para que tomes maestros, para que tengas lecciones aprendidas y también donde Dios te dice, te voy a quitar muchas personas que quizá en el camino no te iban a seguir apoyando para ese propósito y eso duele, como cualquier relación, no sé, la fundación es mi hijo, entonces calcula que es como si te quitaran un hijo y volver a desaprender y despojarte de ese ego para entender cuál era la misión de esta crisis. Todos hemos vivido crisis, pero la única diferencia que hace de unas personas a otras es cómo las tomas y ujú. las conviertes en oportunidades. Sí, alejarnos de las crisis completamente es imposible. La Total. misión, la tarea está en cómo la afrontas, qué haces y cómo sales adelante. ¿Cómo te sientes hoy después de este año que ha sido tan revolucionado como lo estabas diciendo? Me siento en un proceso de transición, encontrando de nuevo esa paz, pero me siento más fortalecida. Creo que todas las cosas que he vivido en la vida y que he recorrido y los territorios, a la final cada uno tiene, a veces cada quien carga su cruz. Pero a este punto no puedo decirte que me siento más madura porque yo pensé que sabían muchas cosas y esto dijo, no, no sabes nada, tienes que aprender de nuevo. Pero me siento muy feliz de tener mi lugar seguro, me siento muy feliz de entender el propósito del para qué pasa esto y con la tranquilidad de acostarme, de hacer las cosas muy bien. Te ves una mujer muy feliz, te Mm. brillan los ojos, siempre cargas una sonrisa, te ves una mujer muy fuerte. ¿Has sentido presión por mostrarte siempre como esa mujer fuerte, como esa Nadia fuerte? Sí, claro, em, muchas veces. Muchas veces tienes la presión de demostrar que puedes con todo
Y hay momentos en que levanta las manos y dice, esto me sobrepasó humanamente, no puedo, pero porque tienes la presión en que eres la líder, creaste la fundación, dependen de ti, tienes ese instinto protector con tu familia, entonces quieres que todo el mundo esté bien y te olvidas de ti muchas veces. Y efectivamente esa fuerza o esa carga que tenemos, di- llega un momento en que dices, no, 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 no soy tan fuerte Ujú. como pensaba. ¿Te ha pasado? Sí, mucho. ¿Has sentido que te quieres rendir en algún Sí, momento? ¿Qué te ha detenido? sí, hay momentos en que no quería ni levantarme y decir hasta aquí llego porque no viví para esto. Y luego en mi subconsciente y en el corazón recuerdo el por qué mis papás lucharon tanto por mí y recuerdo a todas las niñas que están esperando algo de esto y digo, es que yo no sé hacer nada más en la vida que no sea servir, entonces me vuelvo a levantar. Cuando empecé la fundación, uy, yo que, no, que nadie nos conocía, ni nos apoyaba, ni me apoyaba y me cerraban las puertas. Hice la hoja de vida no sé cuántas veces y al otro día ya la estaba rompiendo. Dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Qué loca mandar las hojas de vida, no, esto es lo mío. Voy a insistir, insistir, insistir. Y levantarme tantas veces o empezar de cero tantas veces hace que seas más fuerte y que una crisis dice, ah, bueno, voy a volver a empezar al origen, a empezar de cero otra vez. Decías ahorita, me acordaba cuando mis papás tanto luchaban por mí y pienso en esas niñas que están esperando tanto de mí. ¿Qué recuerdas de esa época de tus papás? Uf, son unos guerreros. Yo hoy digo, ¿cómo hacían? Porque imagínate en esa época de hace 30 y punta de años, en medio de la austeridad, de las condiciones médicas de mi hermano ese sí es un milagro, y las mías, y ellos cómo lograban, y mi mamá entró a la universidad teniéndonos ya en brazos a los dos al tiempo, muchos años en clínica, y mi papá docente, el mejor. Y yo decía hoy, ellos cómo lograron, desafiaron todos los pronósticos médicos para tener esa entereza de que les decían, no, no se puede, ellos sí se puede y sí se podía. Entonces, recordarlos a ellos es hoy un honor vivir en función a lo que soy, porque muchas cosas de las que tengo, la fuerza que tengo, es porque ellos la tuvieron por mí. ¿Qué le dirías a Nadia, a esa Nadia que estuvo en su peor momento? Uf. Ayer lo pensé y me dije, gracias por no rendirte. Por aceptar con humildad que no se puede con todo. ¿Te agradeces constantemente, Nadia? No me agradecía, hoy sí me agradezco ¿O te dabas duro antes? mucho. ¿Por qué? La culpa me juzgaba y quienes me rodeaban es como, no más, o sea, estás haciendo cosas muy buenas y la culpa no te deja avanzar. Encuentra lo que te hace feliz y lo que te hace moverte. Y efectivamente hoy agradezco cada cosa que hago. Agradezco levantarme, agradezco mis hijos, agradezco mi familia, agradezco empezar de cero, agradezco a los maestros, a quienes han hecho daño. Les agradezco y les envío luz, porque si no les envío luz, pues ¿qué voy a recibir? Oscuridad. Somos lo que damos. Así es. Encontraste en tu historia de vida una herramienta muy poderosa para impactar muchas personas, desde muy pequeñitas, desde muy niñas. ¿Cuándo sentiste que tu historia de vida podría volverse una misión social? Cuando empecé a recorrer el territorio y escuchaba las historias de las mujeres, de las niñas, yo decía, no son tan alejadas. Y ellas buscaban encontrar referentes. Entonces les empezaba a contar también mi historia de cómo era súper curiosa de joven y me movía. Yo cuando me fui a Estados Unidos decía y siempre declaraba, me voy a quedar acá. ¿Y cómo sea? Me voy a quedar acá y voy a buscar y voy a tener el mejor trabajo. Y entonces cuando iba a las Naciones Unidas yo decía, algún día voy a venir acá a dar una conferencia. O no sé, a Harvard cuando estaba viviendo allá, algún día volveré acá de otra forma. Y entonces les contaba la historia de cómo yo declaraba o decretaba sin saber cómo y sin tener las posibilidades que iba a pasar y cómo años después pasaba. Entonces,
cuando empiezas con las niñas a contar tu historia, no es muy alejada al sentimiento que ellas tienen de yo sí puedo, porque no me va a definir ni el lugar donde naces, no me va a definir ni las circunstancias con las que creces o con las que vives, sino te va a definir es cómo tú decretas y trabajas para que eso pase, porque pues tampoco vas a salir del cielo como, Ujú. oh Dios, dame esto y Quedarte en te la quedas casa sentada. rascándote la panza, pues tampoco. Y fíjate que cuando empecé a recorrer los territorios, conocí la Colombia profunda y conocí con el alma desnuda las mujeres y las niñas en medio del conflicto armado. Y dije, creo que mi historia de vida no es la misma, pero no estamos separadas porque cada quien ha hecho con sus historias un proyecto o un propósito. Entonces ahí sentí que tenía que contar el por qué nació She Is, cómo nació de esa niña curiosa, rebelde, que levantaba la voz, que no se quedaba quieta, que conseguía lo que quisiera con todo el amor, a pulso, como decimos en Colombia. Y ahí empezó la fundación y entendí que mi historia puede servirle a otras personas para que no se den por ser, pues, por vencidas. ¿Cómo te sientes tú con esa responsabilidad tan grande de ser fuente de inspiración para tantas niñas y tantas mujeres? No sé si sea fuente de inspiración, pero Sí lo es. lo que sí sé es que trato que cada acción y cada palabra que hago pueda llevarles a ellas esperanza. Porque lo que te dije al inicio creo que sí me ha acompañado. Cuando la pasión es más grande que la desesperanza, tienes una responsabilidad y es lograr que lo que transmites y lo que haces por ellas en el territorio se convierta también en un bastón para ellas para crecer. Y por supuesto que tengo una responsabilidad porque elegí esta responsabilidad, no como que me la impusieron y tú tienes que, uno llega con el ánimo de quiero cambiar el mundo y Ujú. transformar y Ser todo se salvadora. vuelve y al final es como no, esto es muy difícil. Más bien cómo logramos de a poquitos en cada rincón que cada mujer, cada niña pueda hacer lo que ella quiere ser. Y se convierte en una responsabilidad individual, por supuesto, pero siento que se convierte más en una cadena de favores colectiva para que esas niñas puedan transmitir lo que han aprendido. Me gusta, cadena de favores colectiva. ¿Te has encontrado con obstáculos en el camino de tu gran propósito? Ahí sí podemos hacer un libro. Sí, muchísimos, muchísimos. Hoy digo, wow, cómo los he pasado. De verdad que es obstáculos, incluso cuando llegué, más que obstáculos, era como rompes estereotipos. Recién yo llegué al país a formar la fundación, entonces me cerraban las puertas, no, tú eres muy joven. Cuando llegué, 25 años con la fundación y les decía, es que quiero hacer esto, estás muy joven, dedícate a otra cosa, eso no te da plata. Sentí, por supuesto, las barreras de ser mujer joven. Ahora, pues no es que mida mucho, entonces imagínate que al principio eso también era una barrera, pero después eso lo usé a mi favor, porque hoy te hace completamente auténtica. Entonces, en los obstáculos he encontrado muchas fuerzas y muchas personas que quizá no vibren en tu mismo sentido. Entonces, cuando no vibran en tu mismo sentido, se les olvida el propósito y encuentran más los errores o dónde atacar. Obstáculos hemos tenido para entrar a lugares, obstáculos hemos tenido cuando quieren callar tu propósito, lo que los seres humanos a veces no encontramos adentro, lo, lo buscamos afuera para afectar a otros. Y eso sí siento que me ha hecho mejor persona para vencer los obstáculos de salud, por supuesto. Creo que esos han mermado, decimos, porque voy de la mano de Dios. Obstáculos en el sector social, en la vida, con los seres humanos, con las personas que te rodean, en quienes confías, de cómo incluso hacer un proyecto social sostenible. Juepucha, sí que nos ponen obstáculos de emprender, imagínate. Entonces, te puedo hacer un libro de eso. ¿Y te ha dolido alguno en especial? De que haya venido de alguien a quien le tuvieras un afecto, un cariño, alguien cercano que no creyera en ti. Sí, 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 mucho. Creo que pasé la noche oscura del alma, ya. Duele demasiado. ¿Por qué? Cuando confiar duele, pero el propósito te sana.
creo que estoy en ese momento porque muchas personas a las que quizá ayudas nunca con esperar nada a cambio, sino para que el propósito crezca y iban en otra función. Muchas personas a las que invitas a tu propósito para que crezca, para que te asesoren y resulta que la mentalidad era otra. Entonces sí duele. ¿A quien no le duele no solo una traición, a quien no le duele cuando te juzgan como si nunca hubieran cometido errores? Y a mí sí me ha dolido mucho, sobre todo porque a veces vemos la vulnerabilidad como fragilidad y la vulnerabilidad también es un coraje de hablar desde la forma más real. Y ahora que hablas de eso, ¿contar tu historia te ha hecho más fuerte o te ha hecho también un poco frágil? A veces lo dudo, no sé si me hace más fuerte o más frágil, ¿Por porque qué? digo, ay, conté esto, pero después, cuando ves que te agradecen, gracias por decirlo así, porque a veces no tenemos que contar lo bueno, ¿cierto? Como contemos los logros. Ah, sí, tú decías, reconocida en Forbes, tantos países, pero dime cuándo uno se va a presentar. Hola, soy Nadia Sánchez, tengo 856 errores, 3 quiebras, 620 traiciones, adicional, nunca, porque lo vemos que nos mostramos tan débiles y tan vulnerables que puede ser frágil. Entonces, a veces dudo y digo, no, hace parte de mis cicatrices, así como las cicatrices que tengo por las cirugías, por las operaciones, hace parte de las cicatrices y te convierte más fuerte, no más frágil. Ujú. Cada cicatriz cuenta una historia. Así es. Y es bonito también mostrar esos fracasos y cómo has logrado vencerlos y salir adelante. ¿Cuáles son tus innegociables en tu propósito de vida, en tu proyecto de vida? La lealtad, no la negocio por absolutamente nada. Creo que hay que ser leal en las buenas, en las malas, en las casi, en todas. No negocio tampoco el espíritu, porque el espíritu y la esencia se permanecen como el ADN para toda la vida, no lo puedes cambiar, es uno. Pero cuando cambia de acuerdo a una circunstancia, me alejo. Y es el espíritu más que la autenticidad y demás. La lealtad y por supuesto los principios son innegociables. Cuando te los ponen a tambalear, tú dices, ay, ¿será que cometí todo eso? No, no voy a negociarlos. Son. Y por último, lo que nunca voy a negociar es perder el focus de mi propósito. Eso me ha mantenido. Mantenerte siempre derechito, No pierdas el enfocada. focus. Vamos a cambiar de tema porque te diagnosticaron, y ya lo habíamos tocado un poquito, con múltiples enfermedades, condiciones de salud bastante complejas, incluso ante todo pronóstico, fuiste mamá y estás nuevamente embarazadita. Sí. ¿Qué pensabas tú de la maternidad antes de, cuando te decían, usted no va a ser mamá? Cuando yo me obsesiono con algo es, tengan cuidado porque soy Ujú. súper Incisiva. terca, incisiva. Y yo quería ser mamá. Y siempre, incluso recuerdo una llamada que le hice a mi papá, le dije, ay, ¿tú me aceptarías si soy mamá, pues soltera? O sea, el hecho de, y lo anotaba y tenía los nombres de mis hijos, yo quería ser mamá. Y en esa insistencia, pues efectivamente yo venía con unas preexistencias y con unos factores que era muy difícil. Y yo decía, bueno, ya, pues los médicos no se podrá, entonces hipertensión, tuve un tumor de tiroides y entonces el riñón y tantas cosas. Y no, me dijeron, no, no, es muy riesgoso, es O sea, te imposible, tu decían, producción es ovárica. delicado, mas no era imposible, imposible. Igual yo ya llevaba años con mi pareja y no, No habías podido no quedar había embarazada. quedado embarazada. Entonces lo solté y cuando lo solté quedé embarazada de Salvador. Literalmente se lo pedí a la Virgen de Guadalupe y llegó Salvador y le puse el nombre porque me salvó de muchas cosas, paró también mi vida en un momento muy lindo para afrontar ese nuevo sueño que tenía de ser mamá. ¿De qué te salvó? De estar trabajando a 1000 por hora. Yo te digo, yo creo que a veces no nos damos cuenta y estamos creciendo aceleradamente, aceleradamente y trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y se nos olvida a veces los sueños personales y entonces trabajas por los demás también
y pum, llegó Salvador y dije, este era mi sueño y me salvó. ¿Qué sentiste en ese momento cuando se confirmó que venía Salvador en camino? No, mucha alegría, mucha todavía. Y yo lo miro y digo, es todo lo que vale la pena y todo lo que está bien. Y sentí que estaba cumpliendo otra de mis metas y obviamente respetando a quienes no son mamás, pero me sentía ya realizada con mi proyecto de vida, porque yo tengo muchas hijas adoptivas. Ujú. Todas ellas me dicen, mamá, Nadia. Y, o sea, ese amor incondicional, pero llega Salvador y, uff, y en medio que fue un embarazo de altísimo riesgo, pero fue muy bonito vivirlo con todo lo que tuve que pasar. Yo viajé hasta 15 días antes de que Salvador naciera, trabajé hasta el último día y es un bebé divino y sano. Y, y ya ahí quedamos y estaba en controles y ahí sí los médicos como, ¿Qué te no, decían ellos? no más, ahora sí, tu producción ovárica está bajita, la hipertensión, cuidar el riñón, no más. Entonces, pues ahí quedó el tema, efectivamente no más. Incluso yo alcancé a revisar temas de adopción a largo plazo. Yo hacía cuentas, ya sabes que soy terca y decía, bueno, como cuando Salvador tenga 4, se demora 2 años, podemos entonces empezar. Y pues Dios otra vez en su sabia sabiduría mandó a Guadalupe en el momento más difícil ¿Por qué lo de dices? mi vida, porque ahí fue donde viví la crisis más grande hace unos meses de tambalear ese propósito de lo que estaba haciendo la fundación. A veces los medios te fusilan, llevarse personas por delante y llega Guadalupe. Y yo decía, Dios mío, ahora no. Imagínate cómo me sentía después. Yo, ¿por qué ahora? O sea, me habías dicho que no. ¿Te sentiste de pronto culpable, Sí, responsable por haber quedado embarazada nuevamente? En un momento que no era el mejor panorama. no, es que sí, llegó y no era el mejor panorama. Por supuesto que no era el mejor panorama, pero me sentía más culpable era con Guadalupe porque, porque sentía que ella iba a cargar con el proceso que yo estaba llevando, que no sentía la misma felicidad que con Salvador y eso me aculpaba demasiado. Hoy ya siento que es la bendición más grande, o sea, es mi milagro número 2 porque llega a darme la fuerza que necesitaba donde no la tenía. A mí me dolía humanamente respirar y saber que tenía un ser adentro, creo que era lo que me sostenía un poco. ¿Y ya te perdonaste como por esos sentimientos que sentiste en su momento? Estoy en ese proceso porque sí, te culpas mucho, dices, Dios mío, mi bebé va a recibir todo, pero no, ahorita estoy asumiendo ya con felicidad, aterrizando como, si estás embarazada. Mi doctor me dijo 3 ocasiones, y se lo dijo a mi esposo, que podíamos interrumpir el embarazo ¿El de porque era Salvador o el de de el Guadalupe? de Guadalupe, que era de altísimo riesgo la situación en la que estaba, que un mioma, que y yo miré a mi esposo y él me miró a mí porque entré a urgencias un día con un riesgo de ACV, estando embarazada, y entiendo a mi esposo en el desespero, doctor, pero ¿qué hago? Y él volvió a insistir y estando yo en la clínica salgo y digo, no, no voy a volver a estar acá por cosas externas que puedan afectar la vida de mi bebé y vamos a seguir adelante con Guadalupe porque si Dios lo envió en este momento, es porque tiene la fuerza que yo no tengo para enfrentar, para salvar mi fundación, para seguir trabajando y para que el propósito no termine nunca con la fundación. Y ahí es que decidimos seguir adelante y ha sido un embarazo muy diferente en términos físicos y muy diferente emocionalmente, pero con una grandeza y una fuerza. Yo creo que le iba a llamar Resistencia Gil Sánchez. Probablemente sí, se Sí. merecía un nombre de esos. Sí, pero estoy sanando, ya estoy sanando y estoy viviendo el día a día como venga, con la fuerza que venga y poniéndole luz absoluta a todo lo que haga. Ahora te levantas, ves esa barriguita que ya se asomó bastante. ¿Y qué le dices a Guadalupe? Ahora me encanta sentirla y me emociona. Imagínate cómo había perdido eso de tanto que estaba y le hablo pidiéndole disculpas y que la estamos esperando con amor, porque creemos
firmemente que aunque sea difícil, duro, retador, viene con otro propósito. ¿Cuál crees que es ese propósito? Uno, ahorita me salvó. Ujú. Yo creo que ella más bien se hubiera llamado Salvador si hubiera sido hombre. Pero dos, viene a enseñarme a mí lo verdaderamente importante, ¿Qué es? que es la familia y que es dejar ejemplo. Mi hija viene a ser una mini mí Ujú. y ya tenía muchas hijas adoptivas. Entonces, cuida muy bien cómo caminas porque quien te sigue es quien va a seguir tus pasos. Y va a ser una niña muy, muy, muy poderosa. Nadia, ¿qué le dirías a todas esas mujeres que quieren ser mamás y que les han dicho una, 100, 1000 veces, no vas a poder ser mamá? Lo he vivido muy de cerca con varias personas, conmigo, o sea, en mi familia, y a la final yo siento que es soltar, dejarlo y encontrar la forma precisamente de entender ese sentimiento como dárselo o de servir el amor hacia otros también. No sabría de verdad, porque entiendo el dolor, lo viví, pero lo que más les puedo decir es que se aferren a ese sueño, sepan cuánto se aferran y soltar. Dejárselo, yo soy muy espiritual y muy fervorosa, y dejárselo a Dios, pero también puede ser mamá de otras formas. Y yo era mamá de otra forma antes de que llegara Salvador. Entonces, ¿a quién le puede servir con todo ese amor que tienes para dar como mamá? ¿Qué has aprendido sobre ti a través de Salvador, a través de Guadalupe, más allá de ser mamá? Uy, no, o sea, créeme que ellos llegan con, o sea, uno dice, yo pensé que sabía todo esto y llegas a escribir un manual de cero. O sea, la paciencia que aprendes de ellos, eh, literalmente en que no es cuando tú quieras, no. Yo decía, y la vez pasada veía un video muy chistoso como, no, cuando llegue Salvador, te pongo el ejemplo, se va a adaptar a nuestra rutina, o sea, no, te tienes tú que adaptar a él, A ellos. literalmente. Entonces me ha enseñado que los planes pueden cambiar en un segundo, en un minuto, en una hora, todo el tiempo. Entonces tienes que estar adaptándote al cambio. La paciencia, el amor, pero me han enseñado, como te lo dije ahorita, que el mayor refugio y la mayor seguridad del alma es la familia. Y ese amor infinito es por el que hay que trabajar. Y la familia de la que tú quieras, en mi fundación, todas las niñas, las mamás son también parte de mi familia, porque les has cambiado la vida. Entonces ellos me han enseñado ese amor puro, real, genuino, transparente, sin nada, donde literalmente tú estás trabajando para que ellos ahorita que dependen de ti en un día se vayan y sean libres, y ese es el amor de soltar. Y qué misión tan grande tienes, pero tan bonita y tan poderosa. Y es que vamos a hablar precisamente de la fundación, porque cuando uno tiene muy claro para qué nació, no hay nada que detenga ese obstáculo. Tú lo has dicho. ¿Qué es She's? Contémosle a todas las personas que nos están viendo. Bueno, She's es una fundación que creé hace 9 años y medio. Yo estaba trabajando en el BID y nace una oportunidad de crear un proyecto social para presentarlo y que lo pudiéramos dirigir a varios países de Latinoamérica. Entonces en ese momento no quedó, lo rechazaron y yo con la idea de no, acá yo ya no me siento bien, este no es mi propósito, She Is es mi propósito, el nombre nace para que los jurados me eligieran y dijeran ella es, pero detrás de She Is era ella es madre, hija, ingeniera, científica, o sea, como todo lo que tú quieras puedes ser. Y ahí decido dejar el BIT, se acabó mi tiempo allá en el trabajo, me gané un programa de emprendedores emergentes con la Casa Blanca, en ese entonces que estaba el expresidente Barack Obama, viajo a Kenia, presento She's siendo solo una idea, o sea, la idea que te estoy contando es nace She's para que las mujeres y niñas puedan tener acceso a educación, a emprendimientos, se independicen económicamente, porque yo crecí en una familia muy dada al servicio. Mi mamá ha trabajado toda la vida, es impresionante y ella
a través del ejemplo mostraba cómo con una máquina de coser permitía que más mujeres no tuvieran hambre o que llevaran algo a sus casas. Entonces, donde hay una máquina de coser no hay hambre. Y mi papá, que es matemático, también enseñó toda la vida. Entonces, en educación para el amor, y yo decía, nací para servir, Tú entonces she creciste con is ese chip. totalmente. Y dije, acá nació mi propósito, yo ya sé para qué nací. Y nace She Is como un modelo de educación para mujeres. En ese entonces, en el 2015, no sé si recuerdas que empezaron los procesos de paz acá en Colombia, Ujú. se firmó el acuerdo de paz y mi primer cuestionamiento es por qué no hay mujeres en las mesas de negociación. O sea, si son las más afectadas en el Claro, claro. conflicto armado, mujeres y niñas, son las mayores víctimas del conflicto en Colombia. Y claramente yo empecé a cuestionarme y levantar la voz y muchas personas acá también en Colombia y luego ya la alegría de ver a la primera, a la segunda mujer negociadora de paz y empecé a trabajar y dije, She's va a ser para esas mujeres que no han tenido la oportunidad de salir adelante, que son invisibles. Entonces, ¿cómo lográbamos un modelo en que ellas recibieran educación, que pudieran emprender, que pudieran emplearse, que reconocieran sus derechos, que reconocieran su propósito y que terminaran círculos de violencia y que terminaran de normalizar esa violencia que viene en el marco del conflicto armado? Entonces, así es que decidí devolverme a Colombia. Empecé en Magdalena a recorrer Magdalena, a escuchar historias de estas mujeres para saber que lo que yo soñaba con She Is iba correcto hacia ellas. Y enfocamos en trabajar con víctimas del conflicto armado, en cómo con esos primeros talleres, con lo que yo me soñaba que había aprendido de mi mamá, de mi papá, de construir ese modelo económico para que salieran de círculos iba a funcionar. Y así empezamos, así empezó la fundación. Hoy la fundación tiene 4 líneas. La primera es Ella es Esmeralda, mi mamá se llama Esmeralda, Ah, qué lindo. entonces es en honor a ella, que es precisamente toda la transformación productiva, la generación de saberes, de emprendimientos para mujeres víctimas del conflicto o que hayan sufrido algún tipo de violencia. Y ahí ya tenemos 3 centros de empoderamiento en el país, en zonas muy álgidas, como lo es Orito en Putumayo, Arauquita en Arauca, Baranoa en el Atlántico y hemos recorrido todo el país generando precisamente estos proyectos productivos y de construcción de paz. Luego nace Gaviotas de Paz y era precisamente cómo lograr que las mujeres conocieran sus derechos, sus deberes, la forma de denunciar, de empoderarse, de derechos reproductivos, sexuales, de lo que no les hablan. Y ahí nace, veía que muchas niñas iban o que las mujeres fallaban porque muchas eran madres cabeza de familia y repetían también patrones de violencia de las mamás y cuando ellas las llevaban a las capacitaciones, a los centros, a los programas, pues tú decías, el cambio está desde ahí, o sea, tenemos que romper ese círculo y esa brecha de pobreza desde nuestras niñas, del desconocimiento, desde la generación de oportunidades, de darles una misión y visión de vida. Y esto fue muy diosidencia, yo digo, Moni, porque yo estaba en una conferencia en la India, o sea, al otro extremo del Ujú. mundo, y cuando me bajo de contar mi historia de vida, una persona me dice, ¿puedes contarle tu historia a un grupo de personas? Sí, claro. No me imaginé que el grupo de personas era la junta directiva del Space Center de la NASA. Wow. Y conté mi historia y ahí nace la tercera línea, que es Ella es astronauta, porque pues todos hemos soñado en algún momento con ser astronauta, o sea, uno tiene curiosidad de Jugábamos que de hay niños. afuera, total. Y eso pasarlo a los territorios, a niñas que no han tenido oportunidades, que están en extrema vulnerabilidad, de tener esa educación en áreas que normalmente son para hombres, o sea, la brecha en temas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería es gigante. Entonces, ahí nace ella es astronauta y nos convertimos en la primera fundación y la primera mujer en hacer un convenio con la NASA y hoy llevamos 1027 niñas beneficiarias de este programa, pero no solo que ellas van a la NASA, sino que también están en la universidad estudiando áreas que históricamente hubieran sido para hombres, que son las primeras en su familia de ir a una universidad o de salir de sus lugares, porque hemos estado en los 32 departamentos de Colombia. Y ahí nace Ella es Astronauta. Y ya cuando dije, bueno, tenemos Ella es Esmeralda
Gaviotas de Paz. Ella es astronauta, pues necesitamos un foro o un ecosistema que movilice a personas del mundo, ni siquiera solo de Colombia, y a todas las organizaciones y creé el She Is Global Forum, que hoy en día es el foro más grande de equidad de género y hemos movilizado más de 5.000 personas en 3 días. Vienen Nobeles de Paz, presidentas, líderes del mundo a contar la historia y nosotros como She Is unimos esas historias y hacemos que todas las mujeres y hombres tengan acceso a esa inspiración, a educación, que cuando hablemos de equidad de género no sea un tema de cliché, sino que de verdad lo pongamos en nuestro ADN. Y eso es She's. ¿Cómo te sientes tú con que She's sea reconocido a nivel internacional? Que la gente al otro lado del mundo hable de She's cuando de pronto recuerdas que hubo muchas personas que no creyeron en tu proyecto de vida. Esa es la mejor respuesta de Dios al propósito. Por supuesto que los reconocimientos son vanidosos, pero también merecedores porque tienen la historia detrás. Y validan todo lo que tú has venido Total. haciendo, por todo lo que has luchado. Es una responsabilidad que cargas porque cuando te conviertes en alguien tan visible, pues también tienes, tienes tus consecuencias y tienes que cuidarte más. Pero yo creo que los reconocimientos hacen que el mundo hable de She Is como ese legado y la historia que estamos dejando en Colombia y en 6 países más donde estamos. Y cuando vamos al extremo, hace poquito estaba en Londres en el Parlamento británico y cuando escuchabas She Is, yo decía, sí estamos llegando al otro lado del mundo y lo estamos haciendo bien porque son las voces de nuestras niñas, de nuestras mujeres. Es una responsabilidad, pero también es un bálsamo para el alma, porque quizá los reconocimientos no son humo blanco, sino que vienen acompañados precisamente de una labor de años y de miles de mujeres y niñas. Y dices, gracias porque me levanté y vale la pena y si lo reconocen es porque los resultados hablan por sí solos. Entonces, ser reconocidos internacionalmente valida nuestro modelo, pero también fortalece el propósito, porque sabemos que estamos hechos para más cosas y más grandes. Cuando ves estas niñas, las que fueron a la NASA, las que han cambiado sus expectativas de vida, las que han cumplido sueños, las que han podido ir a las universidades, ¿qué sientes que has sembrado en ellas? Uf, Mónica, eso sí me levantó todo este tiempo. Los mensajes, las cartas de ellas, los videos. Mamá Nadia, me acabaron de aceptar en la universidad, la primera niña del Bichada. Mamá Nadia, soy del Amazonas, fui de la comunidad indígena Ticuna y hoy estoy yendo a la universidad en Santa Marta. Entonces, lo que pasa es más allá del ego y vuelves al origen, a ese propósito y dices, vale la pena absolutamente todo, porque ver sus sonrisas, ver que les has cambiado, ver tanto agradecimiento y tanta bendición en ellas valió la pena este dolor. ¿Cómo conviertes el dolor en propósito? Y ellas lo han hecho mejor que yo toda la vida porque crecen en situaciones muy difíciles. Pero o sea, verlo materializado es el mejor pago que tú puedas tener a un proyecto de vida. Cuando las ves a ellas, ¿te ves reflejada? Sí, ¿Y qué sientes? orgullo. Se me infla el corazón infinitamente. Y eso es lo que me mantiene con mucha esperanza de seguir. ¿Qué deseas para todas las niñas, adolescentes de nuestro país? Yo deseo que ninguna niña tenga que pasar por situaciones muy difíciles de abuso sexual, de normalizarlas. Yo deseo que todas puedan acceder a educación. Yo deseo que ninguna más se tenga que esconder por pena en su menstruación o no tener unas toallas higiénicas o que puedan precisamente transformar su entorno de vida. Y lo que más deseo es que ellas puedan ser lo que quieran ser, no lo que la vida les tenga que poner. Y para eso sí estoy trabajando muy fuerte. ¿Qué quieres que sea Guadalupe? No sé, literalmente no sé, pero lo que vaya a ser es lo mismo que he hecho con las niñas en Colombia, que lo que quieran ser lo hagan con pasión y con propósito. Yo creo que Guadalupe va a ser una versión triple mejorada mía, por supuesto. ¿Se puede más? No, yo tengo muchos errores y estoy aprendiendo de ellos, pero desde que sea la mejor persona posible, ya con eso uno es feliz. Qué lindo.
En el 2024 fuiste reconocida como Mujer CAFAM, una caricia, un bálsamo para el alma. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron de esta postulación? Bueno, cuando a mí me llamaron que había sido postulada, yo dije, ay, eso es histórico, o sea, creo que todos crecimos viendo el premio de Mujer Cafam y yo decía, "¿Y será que yo sí estoy ahí? ¿Será que sí soy yo?" Y fue muy lindo porque llega en un momento de la fundación donde reconocen no a la fundación, sino a ese ser humano. Pero yo soy, como lo dije, la que ha pasado de ser invisible a invencible y eso son las niñas y mujeres. Y lloré mucho cuando me dieron el trofeo, o sea, aparte que soy llorona, pero ese día sentí mucha sensibilidad y mucha emoción porque era como ese logro que había llegado a tantos años de esfuerzo. Y ser mujer CAFAM también es una responsabilidad de los 36 años que llevan, porque son muchas mujeres que hacen cosas maravillosas en lugares inimaginables y que vuelven cosas pequeñas en cosas gigantes. Entonces, cuando me dan ese premio de Mujer CAFAM, asumí la responsabilidad de decir, es un bálsamo para el alma, pero también es un reconocimiento a quienes han creído en mí. ¿En algún momento llegaste a tener pensamientos de pronto de insuficiencia? De, ¿será que sí? ¿Te comparaste con alguna otra candidata? ¿Volvieron esas vocecitas de las personas que te decían ese no es el camino? ¿El bichito del autosabotaje apareció en algún momento? Sí, sí, ese lo seguimos trabajando muy fuerte porque tú siempre sientes que no es suficiente. Y tú dices, no, pero es que la historia de ella es espectacular, lo que hace es divino, lo que hace es maravilloso. Y se te olvida que estás Todo. trabajando y que también tienes cosas buenas y resultados. Eso siempre nos va a afectar en la medida en que no reconozcamos el valor de lo que somos o de lo que hacemos. Pero ahí mismo acallo esas voces y digo, bueno, si es para mí, maravilloso, y si no, reconozco el poder de otras. Y el poder de otras es que el premio Mujer Cafá me dejó unas amigas entrañables y unas mujeres poderosas en mi círculo. Decías ahorita, este era un reconocimiento no tanto para la fundación, aunque sí, era más para mí, para Nadia Sánchez. Pero sentiste también que era un reconocimiento a todas esas niñas que has empoderado. Totalmente. Yo siento que soy un canal porque a la final todo lo que te estoy hablando y que lo tengo en el corazón y lo que he trabajado es las herramientas y la voz que me han dado ellas. Tú resultas siendo la voz de miles de niñas y de mujeres y te conviertes en ese canal de Para ellas. ti, ¿qué es el empoderamiento femenino que se habla mucho ahora, se ha vuelto una moda? ¿Es algo que tenemos, con lo que nacemos o que nos deben dar? No, eso es algo que tenemos, con lo que nacemos, lo que nos tienen que dar es herramientas para sacar ese poder, porque todas nacemos con un poder, pero ahora cómo creemos en ese poder y lo sacamos al servicio de otros y de uno. Y ese es un trabajo muy fuerte, tú lo decías, hablamos mucho del empoderamiento femenino, estamos trabajando por el empoderamiento femenino y creamos y estamos trabajando por el empoderamiento femenino, pero trabajemos para que esas mujeres reconozcan su poder, se empoderen de su poder que ya está, con el que nacemos y lo conviertan en oportunidades. ¿Cuándo fue ese primer momento cuando te sentiste poderosa? Cuando Salvador nació, qué fuerza motora, Dios mío, eso es un poder sobrenatural. Ser mamá, esposa, hija, líder, fundador, Dios mío, sí, ¿Y toda esa fuerza de dónde provenía? de mis papás. Tú vienes en el alma con el ADN muchas veces de ellos y yo sí sé que vengo con el ADN de ellos, con la con el espíritu. Con la berraquera. Sí, ¿Crees que las niñas nacen con ese chip de que podemos cambiar el mundo? sí, solo que se les olvida o las circunstancias hacen que no lo tengas presente y es ahí donde tenemos que volver a activarles ese chip, no perder el valor de la vida, ver las oportunidades que vienen siendo niñas con mucho dolor y se convierten en agentes de cambio. Y creo que ese chip sí viene. Lo que tenemos nosotros como adultos, la responsabilidad es apoyarlo, afianzarlo, fortalecerlo. ¿Y eso cómo se puede hacer, Nadia? No rompiéndoles los caminos,
nosotros hacíamos un trabajo muy fuerte con los papás porque a veces ellos mismos eran quienes limitaban la fuerza o los sueños. Usted nació pobre, usted no puede, ni se le ocurre ir a la universidad, usted tiene que trabajar conmigo en el campo. Y cuando empiezan a ver que es real y que tú les activas esa visión, por más pequeña que parezca, se vuelven imparables. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo que ellas crean en ellas mismas y que vean espejos no muy alejados en Hollywood, sino en su territorio. Mismas niñas como ellas que lo han logrado, que llegaron a la NASA. Como Nadia Sánchez. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que hoy en día sienten que no tienen nada de poder? Yo he sentido que no he tenido nada de poder y vuelvo a mi corazón y a mi origen y digo, soy muy poderosa por tener la fuerza de salir adelante. Y a esas mujeres que sienten que no tienen poder, es volver precisamente a su origen, a lo que las hace levantarse cada mañana, por más mínimo que parezca, de agradecer hasta por respirar y encontrar caminos. A veces es muy difícil encontrar cuál es ese focus o ese propósito, pero cuando te levantas y conviertes todo en agradecimiento, el poder sale. Agradezcan y encuentren por qué iniciaron lo que quisieron iniciar o cuál es el origen de ese sentimiento más fuerte, de esa pasión, que las apasiona, así no tengas un propósito, pero estoy segura que a cualquier ser humano en el mundo hay algo que los apasione. Y ahí es donde la pasión debe primar en la desesperanza. Y el poder lo podríamos multiplicar también entre mujeres, pero a veces fallamos. Y se habla también de otro término muy de moda que es la sororidad. ¿Para ti qué es la sororidad? Ay, Dios mío, ese término sí es nuevo. Hace poquito escribí un artículo porque tenemos una responsabilidad como mujeres cuando hablamos de sororidad y la sororidad no debe ser a conveniencia cuando estás bien, sino cuando estás bien, cuando estás mal, levantarte en tus caídas, aplaudir tus logros, abrazar tus errores. Y hablar de sororidad es una responsabilidad porque es no repetir los mecanismos por los que hemos sido excluidas a lo largo de la historia. Y en mi caso, Mónica, yo sí viví un tema de estar en redes de mujeres, en círculo de mujeres, y me expulsaron. ¿Por qué? Apenas supieron como la crisis, me expulsaron. Entonces yo dije, qué lindo, porque dejé una reflexión y es la sororidad no debe ser cuando tú le seas útil a alguien para algo, sino debe ser para mantenerte y para no replicar esos patrones que históricamente nosotras excluimos y alegamos. Y la sororidad precisamente ha hecho que fuerzas de grandes y mujeres y de grupos de mujeres hoy tengamos el derecho al voto, podamos tener precisamente el derecho a trabajar, a ir a la universidad, pero porque precisamente las mujeres se agruparon y fueron por una causa y un propósito. Pero ese término de sororidad debe estar también con una responsabilidad encima en que no es solo por un momento o cuando lo necesites, sino para toda la vida, debe estar en tu esencia. Ese debe ser un superpoder. ¿Qué sentiste tú cuando te sacaron de todos esos grupos, círculos de mujeres? ¿Era muy de palabra o desde la necesidad como tú lo estabas contando? Pero cuando tú llegaste a necesitar ese apoyo, se esfumaron. Las entendí, me empaticé un poco en el sentido de entiendo que la sororidad a veces viene condicionada. Critiqué, Juzgaste, claro. critiqué, dije no debemos repetir esos patrones, pero me empaticé porque muchas personas a veces prefieren desmarcarse y está bien, es la forma de ser de ellos, no la tuya. Entonces yo decidí responder desde lo que tengo, más no de lo que me dan. Así que tuve empatía. Sí critiqué inmensamente el hecho en que la sororidad no debe ser condicionada y me dio un superpoder en lo que no quiero ser ni repetir para excluir a mujeres. Por supuesto que no fueron todos los grupos, te hablo de uno, dos, y el resto se vuelve una tribu y cuando una tribu es tan fuerte, nada te para, pero una tribu real, no condicionada. ¿Y ya las perdonaste? Sí, no, eso, sabes que al final esto se convierte más del ego, entonces me empatizo, lo nombro. Yo siento que perdono cuando se lo digo directamente a las personas Ujú. y ahí ya perdoné. ¿Y has tenido oportunidad de encontrártelas nuevamente?
Sí, pues es que sabes que en este medio de liderazgo y de empresarias, empresarios, todos somos un mismo grupo. A la final yo me puedo hacer cargo de mis actos, no me puedo hacer cargo de lo que ellas piensen de mí. Claro. Y siempre van a encontrar autenticidad, perdón, vulnerabilidad y trabajo puro y duro en mí Y un corazón abierto y un corazón abierto. también para cuando necesiten. Sí, Esa es la mejor manera de poner el otro cachete. literal. Para ti, ¿qué es ser líder? Ser líder, uf, es muy grande, es en mayúscula, negrilla y resaltado, porque ser líder también tiene la responsabilidad en que te vas construyendo en el camino para guiar a otros, más no para que te sigan. Entonces creo que ahí está la diferencia y ser líder es dar a los otros herramientas, a nuestras niñas, a las mujeres, a mi familia, dar herramientas para que encuentren su poder y puedan liderar y puedan sacar lo mejor de sí. Eso es ser líder. ¿Qué tipo de líder te sientes hoy? Hoy me siento una líder consciente y mucho más humana. Y una líder consciente de asimilar oportunidades de mejora, lecciones aprendidas, enseñar, hablar sin tapujos desde lo real. Como te dije al inicio, quizá cuando te presentan tienes 1000 logros en el mundo, pero ¿qué pasaría si te presentan de otro lado, cierto? Entonces, soy una líder más consciente y más humana. ¿Le cuesta más a una mujer volverse líder que a un hombre? No, no, no. O sea, un líder se hace o nace, ¿cierto? Sean hombres o mujeres. Lo que pasa es que nosotras como mujeres tendemos a que nuestro liderazgo muchas veces sea más humano, más detallista, más enfocado, y eso no te hace ni mejor ni peor, ni si nos cuesta más o no. Hombres y mujeres iguales de imperfectos. ¿Cómo le podemos enseñar a las niñas a ser líderes desde bien pequeñitas? Yo siempre les digo que se miren al espejo y ya son líderes. Líderes en su casa, en su desorden, en sus comunidades, en sus colegios. Y yo creo que más que enseñar es guiar con el ejemplo. Ser líder significa guiar y ahí es con las niñas ese trabajo porque ellas llegan siendo esas niñas que no creen en sí. Y te lo hablo desde el ejemplo del programa Ellas Astronauta. Recibimos niñas completamente a veces en estados de depresión, de no creer en ellas, pero súper pilas, y salen unas niñas que no paran de hablar, que se convierten en líderes en sus comunidades y que son agentes de cambio. Entonces yo creo que no es tanto decirles te voy a enseñar a liderar, sino te voy a mostrar cómo puedes creer en ti para que te conviertas en una líder. ¿Y cuál es el consejo que le das a los papitos que nos están viendo para que apoyen ese liderazgo de sus hijas y de sus hijos? Para todos los papitos, para las mamitas, para los cuidadores, quienes están a cargo, siempre les digo que no les corten las alas, que no traten de repetir con sus hijos o con sus hijas esos patrones, sino todo lo contrario, que abran los espacios, que no las limiten por más loca que parezca la idea. Y que lo más importante para esas personas, papás, mamás, cuidadores, es que a esos hijos o a esas hijas no las debe definir nunca el lugar donde nacen, sino qué hacen con eso. Y ese es un trabajo que tenemos como papás muy grandes. No nos debe definir con nuestros hijos ni nada, mostrarles si yo soy esto, usted tiene que ser esto. No lo tiene que definir, darle alas para volar. ¿Y cómo respaldamos también, cómo apoyamos el amor propio en las niñas? Tú lo viviste también en diferentes momentos de tu vida. Te criticaron por la edad, por la estatura, por el simple hecho de ser mujer. Para darle un consejo final a las personas que nos están viendo, ¿cómo podemos llenarnos de amor propio? Ese sí es muy difícil porque tú descubres que tienes amor propio cuando muchas veces caes y dices, ay, me olvidé de mí. Pero es lo primero que tenemos que hacer con nuestras niñas, es reconócete, ámate y agradece cómo estás, cómo eres y lo que eres, porque cada una en su mundo es hermosamente auténtica y diferente. Y fíjate que tengo una experiencia de una de las chiquitinas del programa de la NASA que me dijo, doctora Nadia, es que para ganarme la beca en Harvard, la beca, le dieron la opción de la beca Beca deportiva. en Harvard, Dios. Y me dijo, pero mírame,
Y yo la miro y le digo, pues aprendes a jugar ping-pong, si es por beca deportiva, porque tu situación física no te va a limitar nunca. Tienes tu amor propio y tienes tu fuerza y tu resistencia. Entonces avísame cuando ya sepas jugar ping-pong entonces. ¿Y Y cómo le ahí cambiaste la perspectiva de todo con esas completamente, palabras? porque es como, mírame, yo, ay, doctora Nadia, ¿yo cómo voy a ir a pararme en público si es que pues yo tengo problemas en el habla? ¿Problemas? No, no, no es un problema, es una cualidad. Ámate como eres. Entonces es como convertimos precisamente lo que vemos como defectos. Yo ahorita te decía algo en chiste y es defectos de fábrica, no, falso. Es como convertimos eso en Virtudes de cualidades, fábrica, virtudes de fábrica, potencial, sí. oportunidades. Entonces es el primer paso del amor propio, de reconocernos y de aceptarnos y luego convertirlo en auténticamente genuino, chistoso a nuestro favor, porque eso te hace única y te abre puertas, ese amor propio. Nadia, gracias por habernos acompañado en este espacio de Bravísimos sin tapujos, el podcast, por abrir tu corazón, por cada lección, por cada enseñanza que nos dejaste. A ti. Gracias, eres una mujer maravillosa, poderosa, y por acá tenemos regalito. Ay, La gracias. cobijita que ya sé para quién va a ser, para Guadalupe, Sí, y el pocillito muchas para que te gracias. tomes tu bebida favorita todos los días. A ti, Mónica, y a Bravísimo, muchas gracias por contar esta historia sin tapujos. Un mensajito final que quieras dejarle a todos los que nos estén viendo. Bueno, el mensaje más grande es que abracemos la vulnerabilidad con coraje y aprendamos que ese coraje va a ser nuestra transformación de vida. No tengamos miedo a ser reales, ni a fracasar, ni a caer. Tengamos miedo a no hacer nada con eso. Muchísimas gracias, A Nadia. ti. Y agradecemos también al Hotel Chico 97, operado por Oxo Hotel. Nos vemos en una próxima. Bravísimos sin tapujos, el podcast. Bravísimos sin tapujos, el podcast.